Hace unos pocos días se ha estrenado en Netflix la serie Drácula, basada en el mítico personaje literario ideado allá por el siglo XIX por el famoso escritor irlandés Bram Stoker. Y si todavía no lo habéis visto, ya estáis tardando en hacerlo porque es muy pero que muy buena. Y bueno, como a mí me gusta contextualizar siempre, creo que me voy a casar con esa palabra, he decidido hoy contaros en este vídeo la historia que hay detrás de ese personaje. Porque sí, queridos cubileros, Bram Stoker, al escribir su obra, se inspiró en una persona real para diseñar a su terrorífico conde Drácula. Y ese afortunado individuo, por decirlo de alguna manera, fue Vlad Draculea, Vlad Tepes, o más conocido como Vlad el Empalador. Un mote contundente a la vez que intimidante, ¿verdad? Bien, en primer lugar, para situarnos en todo este tinglao, debemos volver a la figura de Bram Stoker, uno de los novelistas más relevantes de finales del siglo XIX, gracias, entre otras cosas, al enorme éxito que alcanzó la publicación de su novela de terror titulada Drácula, que fue publicada en 1897. Una obra que recibió enormes elogios por parte de escritores coetáneos, como por ejemplo Arthur Conan Doyle, creador de Sherlock Holmes, o Oscar Wilde, que llegó a afirmar que Drácula fue la obra de terror mejor escrita de todos los tiempos. Casi nada. Una novela que se convirtió también en una de las referencias en lo que al fenómeno del vampirismo se refiere, por establecer básicamente muchos de los cánones, características o arquetipos que han perdurado en la cultura popular relacionados con dicho fenómeno, como por ejemplo la alimentación basada en la sangre, la repelencia al ajo, a la plata o a la luz del sol. Aunque hay que decir también que el escrito de nuestro querido amigo irlandés también bebió y estuvo muy influenciado por otras obras de la era victoriana, como es el caso de Barney el vampiro, así como por los textos de otros novelistas que le precedieron, como es el caso de Polidori, Nodier o Gautier. Sin embargo, el tema que realmente nos interesa es por qué el ficticio y terrorífico Drácula que imaginó Bram Stoker se ha identificado durante muchos años con la figura real de Vlad III de Valaquia, apodado cariñosamente el Empalador. Pues bien, para documentarse y poder describir con precisión los paisajes de la región rumana de Transilvania y de Valaquia, el escritor irlandés utilizó dos obras, una de Emily Gerard, conocida como La tierra más allá de los bosques, publicada en 1888, cuya historia se desarrollaba en esa localización, y otra quizás más relevante, conocida como Informe sobre los Principados de Valaquia, que destacó por la gran cantidad de datos geográficos del lugar que proporcionaba. Una región Valaquia perteneciente al actual país de Rumanía, de la que nuestro querido Vlad Draculea acabó siendo príncipe durante 7 años, divididos estos en 3 periodos de gobierno diferentes. Y es ahí donde la biografía de Vlad entró en juego. Y vaya si entró en juego. Una biografía marcada por la violencia y llena de salseo en el peor sentido del término, que sin duda fue utilizada por Stoker para construir y dotar de fondo a su sanguinario conde Drácula. A pesar de que probablemente Vlad no fuese el único personaje histórico en el que el novelista se inspiró, este sí ha pasado al imaginario popular como el más relevante de todos en ese aspecto. ¿Por qué? Pues ahora mismo os lo voy a explicar. Ok, Vlad Draculea nació en 1431 y fue uno de los 3 hijos legítimos de Vlad II, que por aquel entonces ostentaba el cargo de voivoda, que es como se llamaba a los gobernadores de Valaquia. De su juventud se sabe que su padre y su hermano mayor, Mircea, se enfrentaron al regente de Hungría, Juan Hunyadi, muriendo en este enfrentamiento los dos. Esto hizo que el sultán otomano Murat, que por aquel entonces era aliado de su padre, declarase en 1447, tras vencer a los húngaros en Kosovo, a nuestro protagonista, a Vlad, por primera vez como príncipe de Valaquia. Aunque no por mucho tiempo, pues apenas un año después, el húngaro Hunyadi, de nuevo, que había conseguido rehacer su ejército, consiguió promover una revuelta interna en Valaquia que terminó con la expulsión de Vlad de Rumanía y su posterior huida hacia territorios otomanos. Tras un breve paso por allí, pues este se mudó a Moldavia, donde intervino activamente en sus luchas intestinas, hasta que, cansado, hastiado hasta las narices y con ganas de recuperar el poder que había perdido, en el año 1451 decidió poner rumbo de nuevo a Transilvania, lugar desde el que comenzó a reunir apoyos para volver a recuperar el trono de Valaquia, una aspiración que volvió a tomar fuerza tras la caída de Constantinopla en manos del sultán otomano Mehmed II en 1453. Un minuto de silencio por Bizancio.
Básicamente porque Hunyadi, un pelín cagadete, todo se ha dicho, viendo ahora cómo sus territorios se habían convertido en frontera con los turcos, decidió buscar aliados que, llegado el momento, pudiesen ayudarle a resistir el poder del imperio vecino. Es ahí cuando, olvidando todos los rencores y malos rollos del pasado, el dirigente húngaro apoyó ahora a Vlad para que este, a mediados de 1456, volviese a convertirse en voivoda de Valaquia. Un gobierno que se prolongó hasta 1462 y por el cual nuestro amigo Vlad se ganó a pulso su famosa reputación de líder severo, implacable y sobre todo extremadamente cruel con sus enemigos. O cualquier pobre desgraciado que osase cuestionar su poder. Vamos, que cualquier tío que se metiese con su gobierno, ¡a tomar por saco! Bien, tras unos primeros años de gobierno donde las mayores tensiones a nivel interno se vivieron con la vecina nobleza húngara y con los colonos alemanes residentes en sus territorios, fue en 1460 cuando podemos decir que Vlad III sacó la patita, como se suele decir, definitivamente. Fue en este momento cuando, viéndose a sí mismo como una especie de guardián de la fe cristiana, decidió pasar del culo y de las peticiones de los turcos, dejando de pagarles el tributo que de alguna forma aseguraba la paz con ellos. Un tributo que evidentemente era visto por muchos rumanos como una humillación del cristianismo frente al Islam. Esta decisión provocó como resultado obvio un enfrentamiento armado con los otomanos. Evidentemente los turcos no iban a decir «Ah, vale, no nos pagues, no pasa nada, que te vaya bien, guapi», en el que nuestro protagonista, como forma de infundir miedo y respeto a sus enemigos, puso en marcha un extenso catálogo de métodos brutales y castigos salvajes que le acabaron concediendo su fama de violento y su inconfundible mote del empalador. De hecho, para que adquiráis una visión bastante clara de su crueldad, sirven como ejemplo ilustrativo los que fueron conocidos como bosques de los empalados, lugares en los que Tepes ordenó talar todos los árboles para ejecutar de esa forma más de 20.000 prisioneros en un solo año, o la famosa carta que este le envió en 1462 al rey de Hungría, Matías Corvino, en la que le decía literalmente lo siguiente. Ojito, abrid bien los oídos. He matado a hombres y mujeres, a viejos y jóvenes, desde Ulitsa a Novoselo hasta Sambit y Gijen. Hemos matado a 23.884 turcos y búlgaros, sin contar aquellos a los que quemamos en sus casas o cuyas cabezas no fueron cortadas por nuestros soldados. Terminemos juntos lo que hemos iniciado y aprovechemos esta situación, puesto que si Dios Todopoderoso escucha las oraciones y los ruegos de la cristiandad, si favorece los ruegos de sus piadosos servidores, nos concederá la victoria sobre los infieles. Una carta, junto a la que envió también, y esto es lo más brutal aún, 2 sacos de tela llenos de narices, orejas y cabezas cercenadas de sus enemigos. ¿Qué? ¿Cómo os quedáis? Yo un poco con el culo torcido, la verdad. Si bien es cierto que este tipo de castigos, especialmente el empalamiento del que estamos hablando, cuyo origen parece estar en las antiguas civilizaciones de Oriente Medio, como es el caso, por ejemplo, de los asirios, no solo lo utilizó con los enemigos exteriores, sino que dentro de sus propios dominios también lo usó de forma bastante habitual para infundir respeto entre sus detractores y mantener así el orden entre sus súbditos. Fue irónicamente el propio Matías, su supuesto aliado, a finales de ese 1462, el que en medio de la guerra contra los otomanos, buscando su favor, apresó a Vlad y lo depuso de su cargo como príncipe. Un encarcelamiento que se prolongó durante 12 años, es decir, hasta 1476. Un periodo del que apenas hay testimonios bibliográficos que hagan referencia a nuestro protagonista, el cual volvió a reaparecer en ellas para narrar cómo recuperó de nuevo el poder en Valaquia por tercera y última vez, pues fue derrotado definitivamente a finales de ese mismo año por los otomanos, los cuales le capturaron, le ejecutaron y enviaron su cabecita al mismísimo sultán Mehmed II, que la exhibió con orgullo en Estambul, cosa que por otra parte, no os extrañéis, era muy común en épocas pasadas. No obstante, a pesar de todo lo anterior y su macabro historial como gobernante, hoy en día Vlad Tepes es considerado como uno de los grandes personajes históricos de Rumanía y también sigue siendo visto por este pueblo como uno de sus mayores y más reconocidos héroes nacionales. Vale, y después de haberos contado todo esto, estaréis pensando, ¿y entonces qué relación hay entre Vlad y el vampirismo? ¿Por qué Bram Stoker se basó principalmente en este personaje y no en otros para crear literalmente un vampiro? Pues por varios motivos. El primero tiene que ver con su propio apellido, Draculea, que le sobrevino por una simple confusión gramatical. ¿Por qué? Pues porque su padre, Vlad II, que había ingresado en 1428 gracias a la intervención del emperador Segismundo de Luxemburgo en la conocida como Orden Militar del Dragón, Drac en húngaro, comenzó a ser conocido desde entonces como Vlad Dracul o Vlad Dracul,
motivo por el cual nuestro querido empalador se acabó apellidando Draculea, es decir, hijo de Drácula. No obstante, lo relevante en este asunto es que en la mitología y el folclore rumano la figura del dragón no existía y el término Drácul se convirtió en una forma recurrente de referirse a Satanás, de ahí que Vlad III pasase a ser conocido entre el pueblo rumano de la época como el hijo del diablo, un apodo muy jugoso que unido al del empalador ya ayudaba de por sí a la causa de Bram Stoker. ¿O no? Y el segundo tiene que ver con la gran cantidad de testimonios escritos que han trascendido hasta el día de hoy, especialmente los que dejaron colonos alemanes y húngaros, que recordemos habían sido perseguidos y represaliados por él, que narraron con bastante subjetividad, todo se ha dicho, los horrores y los castigos que este gobernante aplicaba a sus enemigos, destacando entre ellos detalles mórbidos como su tremendo gusto por la tortura y el sadismo a la hora de aplicar una pena de muerte, que acostumbraba a ser larga y dolorosa, o la costumbre que tenía el propio Vlad de, según ellos, cenar bebiendo varias copas llenas con la sangre de sus víctimas. Os va sonando la cosa, ¿no? Hechos que aparentemente sirvieron a Stoker, como ya os estaréis imaginando, para asociar directamente con él prácticas vampíricas. Sea como fuere, alejándonos ya de los mitos y la ficción, y como conclusión a todo lo ya expuesto, en lo que sí parecen coincidir los historiadores es que durante las 3 etapas que gobernó en Valaquia durante el siglo XV, Vlad ordenó ejecutar a la nada desdeñable cifra de 100.000 personas, la gran mayoría prisioneros de guerra, usando, como no, la técnica del empalamiento. Increíble y brutal a partes iguales. Bueno, pues, ¿qué os ha parecido el vídeo? ¿Conocíais el origen de Drácula y la vida de Vlad Tepes? ¿Habéis leído la novela y la serie? ¿La habéis visto? Vuelvo a repetir, si no lo habéis hecho, hacedlo porque merece la pena y después volvéis a este vídeo y me lo decís en los comentarios. También podéis dejarme ahí vuestras opiniones, datos extra, ya sabéis lo que os apetezca, que a mí me gusta mucho echar ahí un buen ojo y leer lo que aportáis porque siempre enriquecéis los vídeos con vuestras aportaciones. Muchas gracias por estar de nuevo en este primer vídeo del año al otro lado de la pantalla, un abrazo enorme, nos vemos la semana que viene con más y mejor historia aquí en El Cubil, un saludo a todos, aquí Peter, chao.